Buenas tardes, jóvenes, les doy la más cordial bienvenida. Estamos de nuevo aquí en una clase virtual. Como saben ustedes, vamos a estar trabajando así. Es un gusto poder presentarles esta materia, base de datos 1, y ya saben que todo lo que tiene que ver con 1 es porque viene el 2, entonces es muy probable que sigamos llevando base de datos de ahora en adelante. Bueno, a manera personal ustedes pueden observar que ahí abajito donde está mi nombre dice MSC, que es Maestro en Ciencias de la Computación. Entonces yo tengo una maestría en Ciencias de la Computación con especialidad en base de datos. Esto quiere decir que esta es una de las materias que más me gusta y de las cuales disfruto más dar a ustedes. Van a ver que esta materia es una de las más importantes, más interesantes, las que les puede llegar a generar un gusto mayor por la ingeniería, porque implica el desarrollo de diferente programación, algo muy diferente que ya poco a poco vamos a ver. Bueno, empecemos. Sistema gestor de base de datos. Antes que nada, recuerden que todo este material encuentran su antología en la parte de recursos de la plataforma. Es importante que descarguen todo el PDF de la antología para que ustedes puedan ver y tener toda la información a su mano. Es una antología muy completa, yo ya la revisé. Y aquí en la clase vamos a estar viendo cosas más específicas de cómo se utilizan, cómo se hacen y más prácticas, ¿vale? Entonces, pero toda la información ahí la encuentran, espero que la consulten y que la tengan ahí dentro de sus recursos. Bueno, un sistema gestor de base de datos consiste en una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a dichos datos. La colección de datos, normalmente denominada base de datos, contiene información relevante para una empresa. No solo para una empresa, también podemos hablar que para una persona o para diferentes instituciones. Las bases de datos no solo se limitan a estar relacionadas con una sola parte, por eso es lo que me gusta, porque da mucha apertura y donde se pueda utilizar. Bueno, antes que nada, vamos a ver cuáles son los objetivos de las bases de datos. Primer punto, disminuir la redundancia e inconsistencia de los datos. Bueno, ustedes saben cuál es el término redundancia. Como nadie me va a contestar, pues les diré yo qué es la redundancia. La redundancia es cuando, por ejemplo, dices súbete para arriba, bájate para abajo o métete para adentro. Cuando estás hablando de algo que vuelve a hablar de lo mismo. Entonces, en una base de datos, a pesar que se manejan grandes cantidades de datos, grandes cantidades de información, precisamente lo que se trata es volver a repetir un dato que ya esté guardado. Es decir, si yo ya tengo guardado el nombre en mi base de datos de Eduardo Escalante, no tengo por qué volver a repetir el nombre de Eduardo Escalante en la base de datos. Si ya está guardado una vez, se trata de que no se vuelva a repetir ese dato, a menos que sea para otras cosas. Inconsistencia de los datos. La inconsistencia trata de decirnos que los datos sean reales y que vayan de acuerdo al formato que se les está pidiendo. Por ejemplo, si ustedes les piden una fecha de nacimiento, no pueden poner un 7 de octubre sin olvidar el año, o no lo pueden poner de manera textual como debería de ser, sino que tiene de un formato de día a día, diagonal, mes, diagonal, y luego año, año. Es decir, en ese concepto el que lo tiene. Se trata de que los datos estén lo más completo posibles. Siguiente objetivo de las bases de datos, reducir la dificultad para tener acceso a los datos. Voy a empezar a hablar ya de todo el mundo que tenemos de las bases de datos y espero no confundirlos mucho, ni que yo me vaya muy lejos, pero ustedes saben que ya actualmente muchos de ustedes manejan WhatsApp, manejan Facebook, ahorita estamos manejando una plataforma virtual, muchos tienen correos electrónicos, sus boletas de calificaciones, el registro que tienen en la universidad. Muchos de ustedes tienen, no sé, tal vez cuentas de Netflix o tienen alguna cuenta membresía Megacable o han pasado a comprar en una tienda de Chedraui o Soriana. Algunos de ustedes tienen cuentas de banco con alguna tarjeta. Pues imagínense que todo eso depende de lo que son las bases de datos. Y para utilizar todo lo que yo les acabo de mencionar, deben de saber que de alguna forma tienes que acceder a esa información, y precisamente las bases de datos tratan de que no sea un sistema tan complejo. Ustedes pueden ver que muchas personas pueden estar checando su correo en la computadora, en su teléfono celular, en algún cibercafé, en una tablet,
y precisamente nos permite consultar esos datos. Ustedes pueden checar su correo electrónico en cualquiera de esos dispositivos y van a tener acceso. Entonces las bases de datos tratan de facilitarnos el acceso precisamente a esto mismo. Segundo, evitar el aislamiento de los datos. Va relacionado a lo que les acabo de decir. ¿Qué quiere decir? Que los datos no estén lejos o que estén separados de donde deben estar. Me explico. Por ejemplo, ustedes pueden imaginarse que alguno de ustedes quiere consultar su saldo de su cuenta Bancomer. Supongamos que ustedes tienen una cuenta de ahorro, que le están pagando una beca o que ahí les mandan dinero sus papás o algo por el estilo. Tienen su cuenta de banco. Entonces, ustedes quieren consultar el saldo. Y si nos remontamos a muchos años atrás, si ustedes querían consultar el saldo, ustedes tenían que ir a la sucursal donde se encontrara su cuenta para saber cuánto tenían de dinero. Actualmente, por ejemplo, hablando de Bancomer, ustedes pueden tener 4 o 5 cajeros en San Cristóbal o incluso ya pueden tener una app desde su teléfono donde pueden consultar su saldo. El chiste es que los datos no estén en un solo lugar y estén disponibles en todas partes. Después de eso, corregir anomalías en el acceso concurrente. Bueno, ¿qué es el acceso concurrente o qué es la concurrencia? Es el acceso al mismo dato de dos partes diferentes, es decir, ya lo habíamos mencionado en la clase pasada que tuvimos en los sistemas distribuidos, cuando les mencionaba yo que si ustedes querían hacer una transacción a su cuenta de banco, nadie más podía utilizar o hacer una cuenta, es decir, tienen 400 pesos de saldo y ahorita en un cajero ustedes van a retirar 400 pesos y al mismo tiempo alguien más les quiere hacer una comisión o un cobro exactamente en el mismo milisegundo, pues obviamente no se va a poder, para evitar que dos programas o en dos lugares estén accediendo al mismo dato. Tiene que haber un control de cómo manejar esa información. Siguiente, disminuir los problemas de seguridad. Afortunadamente también estamos viendo una materia que es redes 3 en la que estamos viendo parte de lo del cifrado y ya vamos a ver cómo se maneja también la seguridad en lo que es las bases de datos, ¿vale? Entonces eso lo vamos a dejar un poquito para después. Disminuir los problemas de integridad. Un dato íntegro es aquel dato que se guarda y que me dice que toda la base de datos está correcto. ¿Cómo funciona la integridad o cómo puede ser un dato íntegro? Bueno, por ejemplo, un dato íntegro me dice que si ustedes van a comprar en Chedraui y van a pagar con tarjeta, van a pagar 100 pesos, la integridad me dice que cuando ustedes van a pagar, tiene que registrar quién fue el cliente que realizó la compra, la tarjeta con la que ustedes van a pagar que tenga dinero y que cuando haya hecho el cobro, esos 100 pesos ya no estén en su tarjeta y sí aparezcan en la cuenta de Chedraui. ¿Qué quiere decir? Es una transacción íntegra, la cual se realizó completa y que no dejó nada pendiente, es decir, que no puedo registrar una venta yo si no tengo un cliente. Tampoco le puedo registrar una venta a alguien que no tiene dinero y tampoco puedo registrar una cuenta a una tarjeta a la que no tiene saldo. Entonces ahí manejamos lo que es la integridad, porque me permite, las bases de datos buscan que no se pierda nada de información y que todo lo que se guarde en esta base de datos se mantenga íntegra y que no le falle nada. Entonces poco a poco van ustedes ir viendo todos estos datos. Bueno, áreas de aplicación. ¿Dónde podemos encontrar las bases de datos? Hace rato yo les mencioné en el banco, las líneas aéreas. Si ustedes van a reservar vuelos, no solo para reservar vuelos, el momento que está aterrizando un avión, se está programando en qué tiempo, a qué hora llegó, a qué hora salió, a qué hora va a aterrizar, cuántos pasajeros tiene, si tuvo algún problema, cuánta gasolina gastó, cuál es el nombre del piloto, quiénes son los que van en la parte de arriba de azafatas, cuál es el nombre de los pasajeros. Toda esa información se va guardando, si ya todos pagaron, si llevan maletas, toda esa información se va guardando. En universidades, ustedes saben que ya ahorita estamos manejando la plataforma, y la plataforma que ahorita están utilizando, pues utiliza información de base de datos. ¿Cómo? Primero guarda sus nombres en una tabla, guarda sus calificaciones en otra, guarda sus materias en otra tabla, guarda los datos de sus maestros, guarda los datos de sus materias, guarda los datos de sus calificaciones, y todo eso se va almacenando directamente en una base de datos.
Transacciones con tarjetas de crédito. Actualmente manejamos infinidad de transacciones con tarjetas, las cuales todas dependen de las bases de datos. Las telecomunicaciones, ¿a qué nos referimos con telecomunicaciones? La televisión, la radio, el internet, todo aquello que se maneje como a distancia. Sobre todo en internet, ustedes deben de saber que todas sus cuentas de correo, todas sus cuentas que tienen de Facebook, de WhatsApp, está guardada la información en algún lugar. Quizás ustedes pueden considerar que es una información privada, pero al final de cuentas le pertenecen y están guardadas en una base de datos donde se consulta. Finanzas, en la Bolsa Mexicana de Valores, el precio del dólar, que si algún país se tiene deudas en otro lugar, o si ustedes van, por ejemplo, a una financiera a hacer un préstamo, todo eso se maneja con bases de datos. Ventas, es muy común, es creo que el proyecto más común que se hacen en todas las ingenierías y el producto más pedido, lo que son los puntos de venta. Un punto de venta es donde guardas toda la información, obviamente, de las ventas. Lo puedes encontrar en ferreterías, en tiendas, en tiendas de ropa, en el Oxxo, en tiendas en farmacias, la Farmacia Guadalajara, Farmacia del Ahorro, todo ese tipo que tenga que hacer una venta. Existe una base de datos donde se guarda toda esa información. En la producción también y recursos humanos, esta tabla que ustedes ven aquí son algunas que aparecen en la antología, pero las bases de datos no se limitan a solo eso. En lo que menos se puedan imaginar, ahí existe base de datos. Es una de las materias que yo les digo que a mí me gusta y que a ustedes les debe interesar porque da mucho campo de trabajo. Si ustedes logran comprender y les logra gustar lo que son las bases de datos, van a encontrar mucho que hacer y mucho de dónde sacar y descubrir que todo lo que ahorita lo conocemos como un mundo digital tiene que estar relacionado con una base de datos. Bueno, al principio miramos lo que era el SGBD, que era un sistema gestor de base de datos. Para el manejo de las bases de datos se utilizan programas, se utiliza un software, y este software especializado en bases de datos se llaman gestores de base de datos. Hay un montón, no solo son los que ahorita pueden mirar en pantalla. Está, por ejemplo, Access, que es este que miran aquí, la parte, el logotipo de una llave de color morado o color púrpura. Es el que se encuentra y el que viene en la paquetería de Office. Viene por defecto Access. Oracle, que es una de las empresas muy grandes que manejan millones y millones de información, es una de las más importantes. Postfix, PostgreSQL, SQL Server. Este SQL Server ustedes lo van a poder mirar integrado en su Visual Studio que ya han manejado. Lo trae incluido el gestor de base de datos de SQL Server, pero también se puede manejar de manera separada. MySQL es un software con el que vamos a trabajar, probablemente con el que yo he trabajado. De todos los que están aquí, MySQL por muchas características no es el mejor, pero a través de la experiencia he considerado que es el mejor para dar clases y el estudiantil. Es de fácil acceso, es muy sencillo su uso y atiende todas las complejidades que necesitemos ver a través de esta materia y de todas las materias que están relacionadas con esta. Entonces es muy probable que estemos trabajando con MySQL, pero bueno, antes de que entremos a un gestor de base de datos, por más emocionado que yo esté, es importante conocer la parte de la teoría, es decir, cómo vamos a entrar y conocer cómo se forman las bases de datos. Ahorita ya más o menos conocieron el concepto, donde se puede utilizar, pero tendremos muchas cosas que tenemos que practicarlas antes de adentrarnos directamente a las bases de datos. Entonces, necesitamos ver primero cómo, porque una base de datos no solo se trata de hacerla, como programar directamente, sino que primero hay que pensarlo, hay que analizarlo, hay que hacer un análisis, un desarrollo de la base de datos, y cuando ya tengamos, la implementamos y a partir de eso vamos a empezar a trabajar. Lleva una serie de etapas para poder trabajar con las bases de datos. Entonces, todavía ahorita vamos a tener unas 2 o 3 clases en las que vamos a estar viendo teoría, en la que vamos a ver cómo se desarrolla, en la que vamos a estar practicando cómo se debe de hacer. Desafortunadamente no tenemos ahorita la clase presencial para estarlos checando y estarlos guiando, pero
trataré de que los ejercicios que vayamos a hacer sean lo más claros posibles, y en esta materia sí les pido mucho su participación, tanto en foros como las dudas que tengan a mi teléfono, porque me gustaría aclarar y que desarrollen muy bien los conocimientos sobre base de datos, sobre todo porque genera muchas dudas. Entonces ahí vamos a aprovechar todo este tiempo que tengamos. Les pido y les recomiendo que por favor estén muy atentos a todas las dudas y a todo lo que vaya saliendo aquí de esta materia. Bueno, elementos de una base de datos. Primer punto, vamos a pasar con lo que son las tablas. ¿Y qué son las tablas? En esto me voy a salir un poquito de lo que tenemos la presentación para que vean ustedes las tablas. Bueno, las tablas ustedes ya la conocen. Una de las tablas más conocidas es Excel. Bueno, ¿cómo funciona Excel o cómo ustedes pueden ver? Bueno, por ejemplo, este es de mi trabajo. Como ustedes saben, yo trabajo en la Secretaría del Campo, en la Secretaría de Agricultura, y ahí manejamos bases de datos. Ustedes pueden mirar toda esta información que miran acá. Bueno, le voy a pasar rápido por cuestiones de seguridad. Acá está. Bueno, ustedes pueden ir viendo todos los datos que tenemos en esta base de datos, que también es llamada de base de datos. Bueno, mira, ustedes pueden ver la cantidad de registros que tenemos en esta base de datos. Ahorita, si ustedes pueden mirar a la izquierda, ya vamos por los 6,000 registros, 7,000 registros. Actualmente en la oficina donde yo trabajo creo que estamos contando aproximadamente como unos 20,000 registros de la base de datos, y todo esto está guardado en un solo archivo. Esto que miran ustedes en Excel, que está compuesto por filas y columnas, se le llama tabla, es decir, que todo lo que tenga una fila y una columna es una tabla. ¿Sí? Entonces, los formularios son aquellos que nos ayudan a guardar la información, y las consultas es todo aquello que nos ayuda a extraer la información, y los informes son consultas que ya se van detalladas dentro de esta parte. Bueno, ¿qué es importante antes de crear una base de datos? Bueno, lo primero es imaginarnos las tablas. ¿Cómo nos vamos a imaginar las tablas? Primero que nada, todos los elementos que se tienen en una base de datos tienen que llevar algo que se llama nombre de columna, ¿sí? Bueno, ustedes si recuerdan Excel, bueno, no recuerdo que yo les había enseñado Excel, pero sí hemos tenido algunas. Está compuesta por las filas que son de este lado y las columnas de aquí arriba. Entonces, cuando nosotros queremos guardar información, lo primero que debemos hacer y tener en cuenta es la información, el nombre que va a tener esta columna, ¿sí? Todo lo que miran ustedes aquí arriba, por ejemplo, ¿qué datos son los que yo quiero guardar? Ciclo, CADER, municipio, ejido. Por ejemplo, aquí el municipio dice Huistán, Altamirano, y ejido ya me dice que es del municipio de Huistán, y que el ejido es Jocosic. Este es su folio único, tiene un folio diferente. Por acá vemos su superficie y diferentes datos. Todo lo que tenga aquí arriba, en la parte de arriba como columna, se llama columnas. Entonces, cuando nosotros queremos crear una tabla para guardar la información, para entrar en una base de datos, primero tenemos que imaginar los datos que debe llevar nuestra columna, que es decir, cómo queremos que vaya nuestra información guardada. Por ejemplo, imaginen ustedes que queremos guardar las calificaciones, ¿no? Si yo quiero crear un archivo de Excel donde yo voy a guardar sus calificaciones. En esta parte de arriba necesitamos imaginar los nombres de las columnas de los que necesitamos. Bueno, por ejemplo, vamos a empezar. Yo necesito guardar los datos de sus calificaciones. Bueno, ¿qué voy a poner? Por ejemplo, el primero, que sería muy obvio, sería nombre. Es un ejemplo, ¿no? Aquí, de aquí para abajo, yo voy a poner los alumnos que son ustedes: Juan, Ricardo, Yair, Laura, Baldomero, Girel. Bueno, entonces aquí, a partir de aquí abajo, yo voy a ir poniendo los nombres, yo voy a ir poniendo esas calificaciones. Bueno, lo primero que debemos hacer para crear una base de datos es imaginar cuál es el nombre de la columna. Todos
todos estos datos son los que yo voy a trabajar, pero recuerden que les dije que para implementar primero necesito imaginarme cómo se llama, cómo se va a llamar la columna donde voy a poner los nombres. Aquí le pongo, por ejemplo, tareas, participación, y examen, y aquí calificación. Bueno, entonces, para formar una base de datos lo más importante es imaginarme los nombres de estas columnas y de estos encabezados que yo voy a tener, para que posteriormente en tareas le voy a poner el 15%, la participación es el 25% y el examen, que escribí mal, examen, aquí me voy a imaginar yo, por ejemplo, un 50%, ¿no? Y la calificación de esto ya sería, 75, 8. Esa sería la calificación. No, perdón, 9. Disculpen, estoy sumándome. Bueno, la calificación de este alumno sería 9, porque ya tengo los datos aquí, entonces mi base de datos ya la voy a poder guardar en este sentido. Ahorita no vamos a estar trabajando con los datos que se insertan, sino con los nombres de las columnas que tenemos que hacer. Algo que va a costar un poquito entender y que es sobre la práctica es imaginar primero esto. Primero es difícil imaginar una base de datos cuando no trabajamos con datos, pero es importante que ustedes entiendan que primero debemos, para una base de datos, pasar del diseño para posteriormente capturar todos los datos. Entonces ahorita base de datos 1 implica esa parte de análisis, esa parte de ingeniería donde nos toca pensar cómo tengo que guardar los datos, cómo los voy a utilizar, qué es lo que voy a hacer con los datos, cómo los tengo que manejar, qué es lo que me están pidiendo que haga, y posteriormente ya pasar a la manipulación de los datos. Créanme, esta etapa es de las más difíciles, de las más complicadas, porque cuesta un poquito imaginar y no lo entendemos. No se preocupen si ahorita con sus tareas yo les hago el análisis de que no lo hicieron bien o que cometieron muchos errores, porque es algo normal. Se lleva mucho trabajo de pensar y de solucionar problemas. Entonces, no se desanimen, pero sí les pido que se esfuercen mucho y hagan caso a las recomendaciones que les estoy haciendo yo, para que esto quede bien comprendido y se entienda. Bueno, ya que tenemos las tablas, vamos a dejar pendientes estos 3 puntos para que esos posteriormente los vamos a ver. Es muy probable que hasta en la clase 5 o la clase 6 veamos un poquito de esto que tenemos aquí, y todo esto lo vamos a ocupar para lo que son las tablas. Siguiente, la parte del concepto, los conceptos de datos. Primero debemos comprender qué es lo que es un dato. Un dato necesita, primero es una cifra, una letra, una palabra, o por el contrario, o puede ser una combinación de ambos, ¿no? La computadora va a guardar toda esta información, pero a través del tipo de datos. ¿Cómo es manejar un tipo de dato? ¿Cómo se manejan los tipos de datos? Bueno, primero que nada, ustedes deben de saber que existen diferentes tipos de datos. Por ejemplo, vamos a ver y regresar en esta parte de la calificación, la que estábamos viendo aquí como ejemplo. Bueno, imaginen ustedes esta tabla que es nombre, tareas, participación, examen y calificación. ¿Qué tipos de datos existen o qué tipos de datos se manejan? Primero que nada, lo voy a poner aquí abajo porque no es como un registro que voy a guardar, es el tipo texto. Es decir, yo tengo que poner el nombre, le vamos a cambiar esta parte, yo tengo que poner el nombre. Entonces, un nombre no puedo poner que el nombre sea esto. Si ustedes pueden mirar, esos números no es un nombre. Eduardo sí es un nombre, entonces tiene que ser de tipo texto. ¿Qué quiere decir esto? Que va a manejar letras. Por ejemplo, tareas. ¿Tareas de qué tipo de dato es? Un tipo de dato numérico. Es el segundo tipo de dato que va a ser. ¿Por qué? Porque la calificación de aquí de Eduardo va a ser 15, ¿no? No, sí, creo que sí, habíamos aclarado que tarea será el 15%. Entonces, quiere decir que estoy utilizando que este tipo de dato
el nombre, la información que voy a guardar en esta columna de nombre es de tipo texto, y en esta que voy a guardar tareas es de tipo numérico. ¿Por qué existen los tipos de datos y por qué se hace la diferencia? Bueno, por ejemplo, vamos a ver el 15 y habíamos dicho que el 25 y había sacado el 50% del examen. Imagínense ustedes en el sistema que vamos a hacer una operación para sacar la calificación, que es igual a esto, más esto, más esto, nos da 90. Todo eso yo lo voy a dividir entre 10 para que me quede la calificación. Ahí está el 9, ¿no? Sí, ustedes lo pueden imaginar, ya está la calificación del 9. Pero supongamos que este tipo de dato, en lugar de que yo le diga que es numérico, me lo pongo que es como texto. Es decir, le puse que es texto, entonces aquí le voy a poner 15. Ustedes o nosotros como persona entendemos que aquí dice 15 como texto, está diciendo y tiene la palabra 15. Yo entiendo que dice 15, y si ustedes le dicen a cualquier persona que dice ahí, dice 15, pero yo le puse el tipo de dato que es 15. Pero cuando voy a hacer una operación de sumar estos tres, este 25 con este 50 con este 15 que está en forma de texto, no me va a realizar la suma. Ustedes pueden mirar que aquí el mismo Excel me está diciendo que la operación no se puede realizar. ¿Por qué? Porque para eso existen los tipos de datos, ¿sí? Que hay que diferenciar cómo es el dato que estoy pidiendo para almacenarlo y guardarlo en mi base de datos. Entonces, es muy importante diferenciar y entender que toda la información que se guarda en todas las bases de datos no es del mismo tipo. Hay que distinguir lo que es el tipo de dato. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar ahorita tres tipos de datos para no variar mucho y no hacer muy grande la clase. Otro de los tipos de datos que se manejan muy comunes, todavía todos estos datos tienen diferentes, tienen variaciones, es decir, del numérico todavía existen flotantes, enteros, reales, bar chart, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a entrar después a talla. Bueno, me dice una fecha. ¿Cómo manejo yo una fecha? Por ejemplo, voy a poner mi fecha de nacimiento, 12 de diciembre de 1986. Esa es mi fecha de nacimiento y yo lo estoy manejando. Supongamos que yo quiero hacer una operación de fecha, por ejemplo, vamos a utilizar el que yo quiero saber mi edad, hoy menos esto. Voy a cambiar el tipo a numérico y la resta de los días lo voy a dividir entre 3, 6, 5. Ahí está. Esa es mi edad. Yo tengo 33.74 años de edad. Estoy utilizando aquí una fórmula de Excel. Si no la entienden, no se preocupen, no es clase de Excel. Pero porque le estoy diciendo que esta es mi fecha de nacimiento. Pero si yo, por ejemplo, le pongo 22 de diciembre, a pesar de que le estoy poniendo mi fecha de nacimiento, me marca un error la operación porque me está pidiendo que el formato sea un tipo fecha. Ahorita vamos a manejar, para empezar y para que ustedes empiecen, fecha de nacimiento. Tres tipos de datos. ¿Cuáles son los tipos de datos? Lo que nos distingue qué tipo de información vamos a manejar. Primer tipo de dato que tenemos es texto. Segundo tipo de dato que tenemos es una fecha. Y tercer tipo de dato es numérico. Cada uno es un dato, es una información, pero todos tienen un tipo, un numérico, uno de fecha y uno de texto. No importa lo que vaya aquí, pero va la parte alfanumérica. Entonces es importante que entiendan que primero para guardar la información yo necesito imaginarme qué datos van a guardarse aquí en los nombres de columna y poner qué tipo de datos va a ser. En este caso todos los que están aquí son numéricos y yo les pongo que son datos numéricos. ¿Qué es lo que tiene que pasar aquí en esta parte? Lo que ustedes van a imaginar y nuestra tarea para empezar a construir una base de datos es imaginarnos los datos que vamos a tener, ponerle un nombre a la columna y qué tipo de dato va a ser, ¿sale? Si hay alguna duda, por favor revisen el video o manden una pregunta directamente allá al teléfono para que la podamos resolver. Para
para que ustedes puedan ejecutar la tarea, ¿sale? Y no tengamos ningún problema. La primera tarea que tenemos esta semana, aquí lo dice el ejercicio, imagina que vas a hacer un sistema para checar la entrada y la salida de los alumnos de la escuela. ¿Qué campos necesitas y qué tipos de datos son? Lo primero es vamos a utilizar ahorita, necesito que me hagan dos tablas, uno de alumnos y otro el registro de entrada, salida. ¿Cuáles son los dos? Estas son dos tablas diferentes. Aquí tenemos de ejemplo nada más la de alumno, por ejemplo, el primer campo ya lo hemos visto, nombre. ¿De qué tipo es? Texto. A ver, ahorita solo les puse aquí la información, en esta parte, la información del nombre, pero no solo vamos a guardar el nombre de un alumno, sino que tiene otra información del alumno. Ustedes quiero que se imaginen qué otra información puedo guardar yo, por ejemplo, de ustedes, o qué información creen que la escuela tiene guardada de ustedes. Por favor, pónganme todos los campos y qué tipo de datos creen que son, manejando únicamente estos tres: texto, numérico y fecha. ¿Qué datos creen ustedes que la escuela tiene guardados de ustedes? ¿Qué datos creen que la escuela sabe de ustedes? Cuando terminen, recuerden enviármelo en formato PDF directamente a la plataforma. Ahí van a encontrar ustedes la tarea. En el foro de participación van a encontrar algunas preguntas relacionadas ahorita con la base de datos, y recuerden ponerle presentación a su hoja que me vayan a enviar de tareas. Y en el foro no olviden participar desde el día lunes y estará cerrada hasta el día viernes. Cualquier duda estoy a sus órdenes al teléfono. Muchas gracias, espero que estén tan emocionados como yo de esta materia. Gracias.